Tiro al blanco, Voz para el Cambio. Esta es la alianza estratégica de dos espacios de comunicación para asumir la defensa de la patria y del ser humano. No importa dónde esté, el ser humano, que es lo más importante que hay sobre el planeta, después del planeta, porque lo primero es el planeta. Uno dice, no, primero el hombre. Sin el planeta no hay hombre, no hay nada. Hay que cuidar el planeta. Hay que cuidar ríos, montañas, bosque y todas las especies, flora y fauna. Y con eso estamos cuidándonos nosotros como especie humana. Y en esto los aborígenes, esa población autóctona del continente y de otra parte del mundo, Australia, no importa, tiene mucho más visión que nosotros, los que hemos venido después, porque ellos se han abrazado a la madre naturaleza. En la parte del sur del continente, ellos hablan de la Pachamama, y hay que ver lo que ha estado pasando ahí en Ecuador en estos tiempos. Don Jacinto, saludos, ¿qué tal? A ver si arrancamos con Narciso con este tema, ¿no? Sí, muy buenos días, don Narciso, don Alfonso y a los amigos televidentes que siempre están pendientes en este espacio, Voz para el Cambio y Tiro al Blanco. Qué alianza estratégica. Eso es lindo cuando todos los pasos que se puedan dar se pueda tomar en cuenta el tema de la democracia, el tema de la apertura, el tema de la inclusión. Y muchas veces uno mirando el contexto que estamos viviendo en la República Dominicana, lo que hemos estado pasando con el tema de las elecciones, que no es algo nuevo, es unos procesos que hemos tenido que al final terminamos con más de lo mismo. Sin embargo, en otras esferas del mundo, y más en América, vemos que sí hay sectores, hay grupos, hay movimientos que a partir de ese poder que tiene que tener el pueblo, el poder de decisión, el poder de exigir, el poder de si hay unos funcionarios, si hay unos políticos que están ahí para trabajar para el bien común, para el bien de la mayoría. Cuando no se cumple eso, entonces la fuerza viva y más los grupos que van en desventaja, que se sienten ultrajados, que se sienten pisoteados, entonces tienen que reaccionar. Y creo que lo que se está viviendo ahora mismo en Ecuador, eso es parte también de que sí hay esperanza, de que sí el pueblo puede tomar decisiones, el pueblo puede tomar el poder, inclusive no solamente exigir a esos gobiernos, en este caso a ese gobierno del EN, sino que también tienen el poder de quitarlo, porque ellos fueron que lo llevaron. Y creo que, Narciso, usted podría abundar un poquito sobre eso, pero creo que lo que está pasando en Ecuador es algo que hay que ponderarlo, que hay que felicitarlo, y que eso también nos sirva de referente a nosotros a partir de esta pseudo-democracia que vivimos en nuestro país. Mira, el examen de lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en el Ecuador no puede ser separado del proceso continental y de la estrategia de los Estados Unidos en la región y de la administración Trump en particular ahora. Pero en general hay un pacto bipartidista, una estrategia para tratar de eliminar todo vestigio de soberanía, de independencia, de autodeterminación en los procesos latinoamericanos. Tú sabes que a final del siglo pasado y todo el despliegue del inicio de este siglo se ha desarrollado una oleada con altos y bajos en una serie de países en favor de la independencia. Estados Unidos ha diseñado una estrategia de contraofensiva, de contraataque, con golpes blandos, golpes más que blandos, intervención, injerencia permanente en los procesos, degradación de los procesos, en fin. Y logró revocar el avance que se logró en Honduras, con lo de Zelaya, en Paraguay, con lo de Lugo, luego en Argentina, aprovechando en algunos casos, sobre todo en el caso argentino, en el caso brasileño,
Y en el mismo caso paraguayo, algunas debilidades, vulnerabilidades de esos procesos. Lo ha intentado de una manera feroz en Venezuela, no le ha dado resultado. Hizo el fraude en México y finalmente el López Obrador logra en unas elecciones siguientes agrupar tal cantidad de fuerza en el marco de una crisis que no tuvieron menos que tragarse un cambio de esa naturaleza. Pero es una dialéctica de reformas, transformaciones, reformismo, contrarrevolución, contrarreformismo, fuerte en todo el continente. Una cosa es que ellos no logran, Estados Unidos no logra, en los sitios donde revierte los procesos, como el caso de Argentina con Macri, y de Brasil con Bolsonaro, y de la propia Honduras, que el pueblo hondureño está en recurrentes rebeldías sociopolíticas o sociales y políticas. Haití, lo que pasó recientemente en Puerto Rico, no logra Estados Unidos estabilizar los procesos que se tornan más ultra neoliberales y reproducen en mucho mayor escala la corrupción, prácticamente a nivel mafioso. Y vienen las desestabilizaciones por la resistencia popular rebrote. En el caso ecuatoriano, ellos dinamitaron ese proceso por dentro del grupo Alianza País. Es decir, dividieron adentro, captaron a Lenín Moreno y lograron arrinconar el correísmo en un momento determinado, que se debilita con todo el tema de Odebrecht, elementos de corrupción, falta de profundización del proceso, determinado distanciamiento respecto al pueblo indígena y a una serie de temas relacionados con lo ambiental. Es decir, algunos lo pueden llamar errores, otros limitaciones, insuficiencia del proceso llamado Revolución Ciudadana. Lo cierto es que Estados Unidos coopta a Lenín Moreno, que el partido de Correa no tuvo más remedio que postularlo, una correlación de fuerza determinada. Se dijo desde el inicio que ahí había una traición potencial y fue así. Un presidente que traiciona un proceso de autodeterminación y de soberanía. Porque aquí hay un problema clave en el continente, el proceso de soberanía e independencia frente a Estados Unidos. Ya lo decía, lo comentábamos, Alfonso, lo decía el Che, al imperialismo ni un tantito así. Para tú iniciar un proceso de cambio tienes que asumirte autónomo y soberano. Lenín Moreno liquida eso. Y la mayor muestra fue cómo se tira en brazos del Fondo Monetario Internacional. Y eso cambia el cuadro inmediatamente. Una gran parte de la sociedad asume el tema, el movimiento de los pueblos originarios toma la cabeza de todo ese proceso, con toda la tradición que hay, además el impacto que tiene la población indígena hasta en las propias Fuerzas Armadas. Y Lenín Moreno, su gobierno optan por la represión, por la masacre. El balance es una cosa aterradora. El movimiento no solo planteó la revocación de las medidas del Fondo Monetario, sino que planteó y la anulación del aumento de los combustibles, todas esas consecuencias, sino que planteó la salida del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, la dimisión de Lenín Moreno, como está planteando el gobierno el pueblo de haitiano, la salida de Juvenal Moïse. Es decir, es una protesta altamente politizada. Pero han pactado resignando la consigna de fuera de Lenín Moreno. Yo creo que eso es un error. Me parece que hay una fuerza demostrada, hay un logro en obligar a revocar las medidas del Fondo Monetario. Claro, están saliendo también opiniones de que se trata de un pacto frágil,
donde hay determinadas maniobras de engaño del gobierno. Al ser ese para gobierno, poder salir de la crisis, porque ahora se siente que... No, él tuvo que ceder, él cedió para quedarse, él cedió en el paquetazo. Cedió a medias, porque lo que se señala es que lo quieren sustituir por una fórmula que deja carga sobre el pueblo. Hay que ver lo que va a pasar ahora alrededor de eso. Pero yo creo que hay una oportunidad, había y la habrá, de sacar ese gobierno del ejercicio de poder en el Ecuador, como está pasando en Haití, como está pasando en Honduras. Sí, pero un gobierno que ha echado para atrás todo un proceso, porque todo lo que logró Correa en ese país, de reivindicación en el caso de los indígenas que siempre han estado relegados, que no se logró sí, estabilidad en el país, pero todo eso ha echado para atrás. Ahí hay algo también. Okay, sí, claro, porque es decir, Lenín Moreno es la contrarreforma. Lenín Moreno es parte del contraataque imperialista al proceso de autodeterminación y de reformas sociales en Ecuador en sentido general. Ahora, ¿qué pasa? No todo el movimiento indígena ni todo el movimiento de la diversidad de lo que se asume como izquierda en Ecuador respaldaba a Correa. Hay determinadas contradicciones y me luce que hay un sector que estuvo en la protesta ahora que prefirió que se quedara Lenín Moreno, porque muy posiblemente el desplazamiento de Lenín Moreno le deja la cancha abierta a una recuperación del correísmo. ¿Con Correa o sin Correa? Con Correa o sin Correa, pero Correa mantiene un liderazgo y Correa es un tipo brillante, es decir, que sabe manejarse. ¿Me entiendes? Entonces puede, es decir, es un liderazgo que puede resurgir como alternativa en medio de una situación en la que cesa ese gobierno y hay que convocar nuevas elecciones, en fin, posiblemente. Entonces, ese sector actuó dentro del movimiento, me parece, para frenar la posibilidad de una vuelta del correísmo, dejando a Lenín Moreno y logrando frenar el paquetazo, vamos a decirlo así. Un poco es eso, lo que parece estar en juego, así visto desde fuera. Puede haber más detalles de eso. Porque sectores que participaron en el golpe policial, ustedes se acuerdan del golpe policial a Correa, en lo que habían organizaciones de izquierda y gremios influidos por la izquierda participando en esa acción golpista, lo cual es un absurdo, parece un absurdo, y es una visión sectaria, me parece, torpe, porque eso es hacerle juego a la política de la derecha, eso es hacerle juego a Estados Unidos. Es decir, el golpe fuerte de Estados Unidos ahora era sacar, aparte de detener el paquetazo, sacar a Lenín Moreno. Y sectores del movimiento indígena, sectores del movimiento en sentido general social o político-social del Ecuador han escogido el camino de esa transacción. Es todavía temprano para ver el desenlace, porque ya es un gobierno tramposo que sobre el pacto puede hacer determinadas maniobras ya con la situación más distendida y más a favor de él. Entonces eso tiene ese riesgo. Sí, uno mirando este proceso, pero de cara, y más como usted lo plantea, de estos movimientos que van surgiendo, pero tenemos a Estados Unidos como que al mismo tiempo está observando, eso como si fuera un dominó. ¿Cuál es la ficha clave? ¿Cuál es la ficha que tengo que poner para que esto que se ha estado logrando en los últimos 20 años pueda revertirse dentro de cara a ese control que quiere mantener Estados Unidos y lo que está inclusive es auspiciando este gobierno, mirando lo que está pasando en Ecuador? Pero creo, Narciso, mirándolo desde la parte positiva y con esperanza, con todo eso hay una madurez en la población. Pero claro, hay una madurez. No solo, además, se aumenta la confianza, nosotros podemos.
podemos detener un paquetazo. Si el pueblo se planta, puede lograr cosas. Eso es muy importante. Es como lo de Puerto Rico. Tú puedes decir, bueno, cambiaron el gobernador, pero hay una gobernadora que responde al sistema. No está en favor de la independencia de Puerto Rico. Pero el hecho de que el pueblo de Puerto Rico haya quitado un gobernador con la movilización popular es un hecho político de gran significación, es un acumulado en dirección a los cambios. Los procesos no son así rectilíneos, se dan con esas ondulaciones, porque además hay una diversidad de fuerzas participando en ello, un sujeto movilizado demasiado diverso. Pero están y además decididos. Con el hecho de que históricamente hay un debilitamiento de la fuerza de izquierda, de la fuerza conductora, que puede ser conductora de un proceso de transformación a fondo, que vaya a la raíz del problema. Eso tiene que darse progresivamente. Todos esos grupos que bajaron de la loma, de la montaña, que se concentraron en el centro, ahí en Quito, que inclusive el gobierno tuvo que trasladarse a otra ciudad, esa gente está decidida a lo que sea, en el sentido de que por lo que ellos están luchando, por lo que ellos están reivindicando, realmente el gobierno tiene que hacerle caso. Claro. Y si tienen niveles de organización, son comunidades indígenas muy bien organizadas, con mucha capacidad de actuar unitariamente. En esas sociedades multinacionales, multiétnicas, mejor dicho, también hay algunos problemas. Es decir, el movimiento indígena, el movimiento de pueblos originarios tiene una determinada desconfianza del mestizaje y de los blancos que han dominado la vida política, ¿entiendes? Entonces todo eso opera ahí, que eso tiene una gran complejidad, pero ciertamente en la medida avance la conciencia de los pueblos originarios, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, en el caso de Guatemala, ahí hay mucho más posibilidades de cambio. ¿Por qué habrá mayor posibilidad? ¿Qué ha pasado con Haití, que todavía se mantiene el presidente Jovenel Moïse con tantas movilizaciones que se le ha hecho y se ha plantado ahí? Bueno, porque tiene el apoyo militar, tiene el apoyo de Estados Unidos. No es fácil revocar un presidente apoyado por Estados Unidos. No, de hecho hay una crisis de gobernabilidad, no está gobernando. Están creciendo la demanda por cambiarlo. Yo creo que si ese movimiento se mantiene firme, lo logra. Ahora, esa es una lucha con profundidad, yo creo que la más avanzada en términos de contenido político. Porque no solo está planteando la caída la salida de Jovenel Moïse, sino está planteando el proceso constituyente. Y es un movimiento que no esconde que está contra el coloniaje y contra la intervención de Estados Unidos. Entonces lo que está planteado en Haití es un cambio de profundidad, una transformación de profundidad, que tiene en su contra todas las potencias coloniales, no solo Estados Unidos, Canadá, Francia. Todos esos factores están en contra y la oligarquía haitiana. También con todos los déficits que hay en términos de las organizaciones revolucionarias. Es un movimiento también con esa gran diversidad, todavía sin una conducción, sin liderazgo ni colectivos ni individuales unificadores de todo el movimiento, y entonces presenta esos resultados. Pero no se ven cabeza visible en esos movimientos, y eso podría ser un poquito peligroso. Pero también tiene su ventaja, porque una cabeza visible la cortan rápido o la compran también. Pero a veces cuando el liderazgo es muy, lo que se necesita es una conducción unificada, sobre todo. ¿Y hay conducción realmente? Eso es lo que te digo. Todo indica que todavía hay debilidades en la conducción. Pero el movimiento está altamente politizado, no es un movimiento simplemente reivindicativo. Lo que están pidiendo no es solo que no aumente los combustibles, que aparezca la gasolina, lo que están planteando quitar a Jovenel Moïse y una constituyente popular. Uno que otro movimiento social puede tener sus debilidades, y la tiene realmente, pero el tiempo no tiene debilidad. El tiempo es un tirano, es autoritario. El tiempo impone la marcha. La marcha aquí indica que... Y en Haití el tiempo deberá definir el gran dilema que está planteado en esos movimientos.
una desconfianza total en el sistema de partido, un desplome del sistema de partido en sentido general, una emergencia de movimientos sociales politizados, y cómo completar eso con una conducción, una articulación de vanguardia que pueda producir sus cambios. El tiempo es quien más define y es quien más sabe. También el tiempo deberá definir aquí qué va a pasar después del trauma de la primaria, deberá definir qué va a pasar en Honduras, qué seguirá pasando, lo propio en Ecuador, porque el tiempo es quien más sabe y quien más puede. Y el tiempo nos dice, Narciso, que hay que ir a una pausa. Vamos arriba, señor director. Vamos a dedicar estos minutos Para disfrutar de un buen café realmente puro, ya está a la venta el Café Criollo Don Miolán. Café Criollo Don Miolán, producido, tostado y molido 100% al natural, conservando así toda su exquisitez para deleitar con su sabor los más exigentes gustos de quienes saben de café. Café Criollo Don Miolán, para degustar en cualquier momento. Búsquelo en sus presentaciones de 1 libra, media libra, 400 gramos, 200 gramos y en su cómodo sobrecito de 0.5 onzas por tan solo 10 pesitos. Café Criollo Don Miolán, de venta en el